Hola, buenos días. Mi nombre es Gerardo Martínez, soy excombatiente de Malvinas. Fui al grupo a Malvinas con el grupo de artillería 3 de Paso de los Libres. Gerardo Martínez. Viajamos el día 7 de abril, en Semana Santa. De Paso de los Libres fuimos en tren hasta Bahía Blanca y de Bahía Blanca estuvimos un día y medio y de ahí partimos en avión en un Hércules S-130 a Malvinas. No todos fuimos en ese mismo vuelo, por supuesto. Otros grupos de compañeros fueron, pero en los aviones de línea, ¿no es cierto? A mí me tocó ir en Canberra. Y cuando llegamos en Bahía Blanca, el jefe recibió una orden, ¿sí?, de que tenía que reducir el personal. Así que ahí hubo un gran gesto de nuestro jefe, pero, ¿no es cierto? Porque escuché que muchos compañeros míos decían que iban engañados a Malvinas y nosotros no. Nosotros desde el 2 de abril estábamos preparados y estábamos informados que en cualquier momento podíamos ir a Malvinas. Así que desde ese momento ya nos dijo nuestro jefe que teníamos que tener informado a la familia y bueno, así fue. Y ahí en Bahía Blanca, del 100% de lo que salimos de viaje, o sea que viajábamos para Malvinas, se tenía que reducir más o menos un 40%. De esos 40% que quedaban, nos hizo formar dos filas, ¿sí? Con el teniente coronel Balsa. Y dijo, el que no se quiere ir a Malvinas, que dé un paso adelante y me diga si yo lo puedo cambiar por los otros soldados que se quedaban en el continente. Pero era tanto la euforia, las ganas de salir, compañerismo, bueno, el patriotismo que uno sentía en ese momento y fuimos, o sea, todos queríamos ir. En realidad, mis compañeros que quedaron en el continente, cuando nos despedimos lloraban, porque, como le vuelvo a repetir, nosotros salimos para ir a Malvinas todo el grupo, pero lamentablemente no fue así. Así que, bueno, yo llegué el 12 de abril en Malvinas. Estuvimos 2 días así dando vueltas, esperando la orden para tomar la posición que nos iban a dar y bueno, estuvimos ahí, fue una gran experiencia al bajar del avión y sentir el frío y el clima de Malvinas, ¿no es cierto? Era totalmente opuesto a lo que yo estaba acostumbrado, como era en Paso de los Libres, que estamos en una zona cálida, ¿sí?, cerca de Brasil. A ir a un lugar muy, muy frío, bueno, cambió un poco las cosas. Pero bueno, todos teníamos ganas de estar ahí, ¿sí?, con el tema de queríamos defender la patria, como se dice, ¿no? Así que bueno, después se nos dio la posición. Yo siempre digo que tuvimos una gran posición, o sea, tuvimos mucha suerte en cuanto a la posición que nos dio, eso es lo que quiero decir, porque estábamos donde limitaba las casas de ahí, de Puerto Argentino, ¿sí?, porque no es grande el pueblo, ¿sí? No sé ahora si será una ciudad, pero en ese momento era poco las casas que había, así que terminaba el perímetro de las casas y ahí nos pusieron a nosotros. Y enfrente teníamos tipo un cerro. Entonces, ¿qué pasaba? Los aviones a nosotros no nos podíamos bombardear, porque ellos necesitan un espacio, ¿no es cierto? Cuando pasaban el cerro, ya aparecía la población civil, donde ellos no podían bombardear. Y si no querían atacar de la parte donde estaban las casas, le pasaba lo mismo. Terminaba las casas y ya no tenían espacio para que no tiraran. Pero ¿qué pasó después? Al 11, al 14 de junio, ahí sí, nos dieron con la artillería y con los cañones de las fragatas. Con avión nosotros, por suerte, no nos atacaron, ¿sí? Pero los últimos días que estuvimos ahí en combate, sí. ¿Por qué? Porque ellos tenían que capturarnos a todos los que estábamos en Puerto Argentino, ¿sí? Y nosotros, que éramos artilleros, que tirábamos por sobre la infantería, nos querían destruir a nosotros, justamente. Así que así fue. Bueno, tuve una experiencia buena, una experiencia por ahí traumática en algunos momentos, dolorosa, triste, pero en realidad éramos jóvenes, que nos estábamos formando como personas, como ser humanos, a lo que hoy somos padres, abuelos, ¿sí? En ese momento, bueno, a medida que fue pasando los días, empezamos a adaptarnos al clima. No fue fácil, ¿sí?
nos sentíamos por ahí solos, porque en algún momento te preguntás si podés volver a reencontrarte con tus seres queridos, con tus amistades, con todo lo que te pueda pasar por la cabeza, ¿sí? O lo que te imaginas, ¿sí? Y bueno, esas preguntas no tienen respuesta, hasta que volvés, ¿sí? Esas sensaciones, bueno, nos motivó a que nos juntáramos entre compañeros y cuando veíamos un compañero bajoneado, así, o que notábamos que podía estar pasando por una situación especial, hablábamos, charlábamos, que era una forma de motivarnos y salir de ese cuadro por ahí, ¿no es cierto? Así que en cuanto al comportamiento del personal de cuatro, tanto suboficiales como oficiales con nosotros allá, fue bueno, ¿sí? Porque ya le vuelvo a repetir, como nos dijo del primer día nuestro jefe máximo, que era Balsa, el teniente coronel, nos habló muy bien y nos dijo que desde el 2 de abril en adelante ya nosotros no éramos los soldaditos, ¿sí? Que éramos personas adultas que estábamos en condiciones de defender a la patria, a la bandera, por lo tanto teníamos que hacer las cosas como hombres, ¿sí? Si nos impartieran una orden, hacerlo como corresponde y no hacer las tonterías que hacíamos por ahí en el cuartel, ¿sí? en, el, en el regimiento, ¿no es cierto? Así que la mayoría tomó conciencia de eso y actuamos responsablemente. Así que yo no, por ahí escucho que hubo castigo con otros compañeros, ¿no es cierto? Pero eso yo si diría lo estaría mintiendo, porque yo no lo vi. Yo hablo de mi regimiento, mis vivencias, mis convivencias con mis compañeros y con los superiores, estando ahí en Malvinas, ¿sí? Así que él siempre se preocupó por los soldados. Otra cosa, la ventaja que tuvimos fue que pudimos alimentarnos hasta el 13 de junio con comida caliente, las raciones calientes. ¿Por qué? Porque estábamos en una posición cerca de todo, ¿sí? No era lo mismo los infantes que estaban adelante, muchos kilómetros más adelante que nosotros, que no tenían la oportunidad de tener la comida caliente que tuvimos nosotros, ¿no es cierto? Así que eso fue distinto, ¿no es cierto? Por ahí lo que pasamos nosotros a otros regimientos fue distinto. Vas a encontrar que otro soldado te va a contar totalmente distinto lo que él vivió, ¿sí? Así que eso fue así a grandes rasgos, ¿no es cierto? Después me impactó mucho la muerte de un suboficial del cabo Quisper, ¿sí? Que fue muerto por un estallido de una bomba de tiempo, que dice, ¿no? Eso no explota, pero explota antes de llegar al piso. Y eso te mata por el estampido, ¿no es cierto? Por la bomba de expansión que tiene. Eso me impactó. Y otra cosa que me impactó era un lugar que teníamos nosotros, ¿sí? Que le decíamos para ir a descansar. Era un taller mecánico que limpiamos todo y en el medio había una fosa y ahí pusimos 2 tachos grandes de 200 litros. Le poníamos allá, le dicen turba, ¿sí? Una tierra, que ellos lo sacan, hacen tipo ladrillo, lo secan y eso lo usan para brasero, ¿sí? Es como la leña de acá, ¿sí? No hace humo, no hace nada, lo único que hace es un fuego, ¿sí? Por el tema del combustible que tiene la tierra. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando teníamos tiempos libres, íbamos ahí a descansar. Ya le digo, y en el medio nos poníamos la calefacción. Así que, pero ¿qué pasó? El día 14 de junio, cuando terminó todo, ahí estaban nuestras mochilas, ¿sí? Nuestras camas, ¿sí? Teníamos las bolsas de dormir, todo ahí. Un proyectil de la artillería cae en el medio, ¿sí? Pegan las fosas y esparcen las esquirlas y vimos nuestros equipamientos que estaban, casi la mayoría estaban afectados por las esquirlas. Entonces eso fue un shock muy fuerte para mí porque yo me representaba que si estaría ahí descansando en ese momento, ¿qué pasaría, no es cierto? Eso es lo que por ahí me marcó mucho, ¿no es cierto? El tema de la guerra. Y después, bueno, tratamos, ya le digo, de pasarlo dentro de todo lo mejor, ayudándonos como compañeros, ¿sí? Y bueno, fue mucha la diferencia en cuanto
a los armamentos y todo, porque eso lo notamos nosotros, porque había veces que las fragatas nos decían por el radar que estaban a 18 kilómetros y nosotros, nuestros cañones tenían máximo 10 kilómetros. Y los cañones de artillería que lo más grande que tenían eran solo 3, que eran los 155 milímetros. Por lo tanto, cuando nos atacaban a la noche las fragatas, nosotros teníamos que estar en los pozos de zorro. Y no podíamos hacer otra cosa porque no teníamos cómo contrarrestar los ataques de las fragatas, ¿sí? A no ser que teníamos que esperar que salgan los aviones de acá del continente, llegaran allá, que salían del río Gallego, llegaban allá, bombardeaban las fragatas y tenían que pegar la vuelta. Pero eso tenía todo un tiempo, ¿no es cierto? Así que era complicado. Pero ahí se ve el valor del soldado argentino. Y yo te diría que, no voy a decirte un 100%, pero un 80%, si me quedo corto. Se portaron como correspondía, como un soldado verdadero, ¿sí? No demostraron miedo, no demostraron fracaso. Siempre al frente y con muchas ganas de combatir cuando nos tocó. Lo he visto por todos mis compañeros, en la forma que... Por ahí hay un video que nuestro jefe decía que cada vez que disparábamos así, pegaban los gritos así, porque era una forma de expresar esa angustia que uno tenía en ese momento, ese nerviosismo, de estar por las adrenalinas a full, ¿no es cierto? En esa edad uno es todo energía, así que se imagina que era un griterío, ¿no? Pero para bien, ¿no es cierto? Nos sentíamos. Y bueno, así fue pasando hasta que, bueno, llegó el momento en que terminó todo y eso fue para nosotros como que se terminó el mundo, ¿sí? De lo bien que estábamos disparando con los cañones, llegó la orden del cese de fuego y no se escuchó un solo disparo más. No solo en la zona donde yo estaba, sino no se escuchaba nada. Porque ahí cada vez que atacaban se escuchaban los bombardeos, no solo en la posición nuestra, sino en las otras posiciones más adelante. Y cuando dieron la orden del cese de fuego, eso fue un silencio terrible. Y después a los minutos aparece nuestro jefe, nos reunió a todos y nos dijo que a partir de ese momento terminó la guerra. El cese de fuego era ordenado por los superiores, que nosotros no teníamos que disparar un solo disparo si aparecía un inglés, porque ellos no nos iban a hacer nada. Que habíamos terminado la guerra porque la orden era de rendirse. Y bueno, ahí fue que nos largamos, la mayoría a llorar. Teníamos mucha angustia, mucha bronca, mucho odio, impotencia, todo lo que te puedas imaginar. Porque, ya le digo, pareciera que estábamos muy bien, ¿sí? Pero bueno, no era tanto así las cosas más adelante de nuestras posiciones, y bueno, eso fue así. Así que otra cosa que le puedo decir, bueno, a partir de ahí, eso fue el 14 de junio, estuvimos hasta el día 16. De ahí nos sacaron de las posiciones, nos llevaron al aeropuerto, ¿sí? Por un camino, una calle, y a mitad de camino nos sacaron todas las armas, ¿sí? Por ahí se va a ver unas imágenes donde sacaban los fusiles, los cascos y lo iban tirando, así, bueno, ahí nos sacaban todo. Y antes de salir de las posiciones, los suboficiales de cada pieza lo rompió todos los cañones, ¿sí? O sea, lo dejó sin, para que no sirvan, ¿sí? Para que no tengan repuesto. Bueno, no sé si le querían usar o no después, no sé si iban a poder usarlo, pero fue así, igual que los fusiles, le sacamos todos los percutores, los rompimos todos, o sea que nos quedaron sin servir nada. Nada más que entregamos la correa con la munición, el casco y el fusil. Y después el resto de las cosas no. De ahí nos llevaron al aeropuerto, tuvimos que armar la carpa, dormimos ahí, al otro día nos levantan y nos llevan de vuelta caminando hasta el puerto de ahí, de Puerto Argentino, donde éramos embarcados en una lancha y de esa lancha hacia adentro del agua estaba el Canberra, ¿sí? Un barco grande, donde en ese barco fuimos trasladados a Puerto Madre. Antes de embarcar en la lancha nos reunió el teniente coronel Balsa y nos dijo, hasta acá yo la acompaño, acá yo seguramente me voy a quedar prisionero.
Y la recomendación fue la misma de siempre. Pórtense bien, hagan caso. Ustedes ahora son compañeros de combate, ¿no? Dijo, ¿sí? Que ellos no nos iban a hacer nada mientras nosotros actuábamos responsablemente. Así que, bueno, así fue. Y ahí fue la última vez que nos encontramos con nuestros jefes y sí, quedaron prisioneros todos los altos jefes, quedaron todos. Vinimos con un subteniente en cada batería, que era el oficial subalterno al que venía a cargo de nosotros. Así que bueno, y la experiencia de llegar ahí al Canberra, y bueno, nos revisaron todo. Ahí sentimos ¿cómo es? La función del prisionero de guerra, ¿no? Toda una experiencia y bueno. Hasta que nos acomodaron en los camarotes. Una vez que llegamos a los camarotes, bueno, ahí totalmente distinto, nos cambió mucho, ¿no es cierto? Tuvimos la posibilidad de tener un baño con una ducha caliente, ¿sí? No se imagina que nosotros 2 meses y pico ahí, una sola vez nos bañamos, pero con agua fría y salada, ¿sí? Que te jabonaba y no te servía de nada, pero bueno. Llegamos ahí en el barco y bueno, entrábamos a la ducha negros, sucios y salíamos rubios de ojos celestes casi. Cambió mucho, pero bueno. Son experiencias que íbamos viendo y después vimos todo lo que era cuando fuimos al comedor a desayunar, el lujo que era ese barco y bueno, ¿sí? Y el trato de ellos fueron, por lo menos yo no vi maltrato, no sé si otros compañeros, ¿no? Pero igual las instrucciones nosotros las recibíamos por el megáfono, por el autoparlante del barco, pero nos daba un oficial argentino. Aparte teníamos una nota escrita en los camarotes donde decía cuáles eran las obligaciones nuestras, cómo teníamos que actuar y todo. Así que eso fue más o menos la experiencia del barco. Lo único que por ahí te preguntaba es a dónde nos lleva, ¿sí? Porque en ningún momento nos dijeron que íbamos a Puerto Madryn. A lo último nos dijeron, ¿sí? Así que no sabía, o algunos decían a lo mejor nos llevan a Montevideo. Y esas, viste, esas preguntas que te hace. Así que eso fue más o menos la experiencia en el barco hasta que llegamos a Puerto Madryn. En Puerto Madryn, bueno, ahí cambió totalmente porque nos sentíamos seguros porque ya nos bajaron del barco de los ingleses y bueno, ya estábamos en nuestra casa casi, ¿no? Y la gente que nos recibió en Puerto Madryn fue tremendo, aunque estaban limitados porque estábamos custodiados, que no teníamos que tener contacto con los civiles y bueno, pero así se fue. Igual tuvimos contacto y la gente nos daba de todo. Pan, cigarrillo, golosina, afecto, cariño, abrazo, lo que pedían. Así que bueno, y de ahí nos organizaron, ¿sí? Por regimiento, por batería, y bueno. Después nos llevaron en avión al Palomar, ¿sí? Llegamos como a las 2 de la mañana y de ahí nos llevaron a la escuela de sargento Cabral, el Campo de Mayo. Estuvimos 2 días. Ahí nos dieron ropas nuevas, nos cortaron el pelo. Y un día nos llevaron en las aulas de la escuela de suboficiales y nos hicieron escribir lo que para nosotros era la experiencia como soldado allá en Malvinas. Eso lo dejamos escrito ahí. Estuvimos hasta el otro día y bueno, después sí de vuelta. Nos embarcaron en un tren a Paso de los Libres. Así que volvimos en un tren también. El recibimiento que tuvimos ya en Paso de los Libres fue tremendo. La gente con nosotros se portó bien como hasta ahora. Siempre, siempre nos tuvieron presente en todo. Un respeto, un cariño. Y eso para nosotros es muy importante porque la parte afectiva, la parte interna de uno es fundamental. Así que bueno, yo estando allá también pude comunicarme con mi mamá, pude escribir 3 cartas y ella lo tenía, la recibió, me contestó, así que estaba en contacto con eso. Y bueno, hoy soy abuelo, disfruto de mi familia, de mis seres queridos, comparto con mis compañeros, recibo el cariño de la gente cuando las fechas patrias que participamos en los actos y bueno, estoy muy agradecido. Y en este video quiero agradecer a este chico que tuvo la iniciativa de hacer este video, sabiendo que la juventud está involucrada en el tema de Malvinas. Eso a nosotros nos pone bien, porque eso hace que el tema de Malvinas está presente, aunque los veteranos
partamos para arriba, dijo. Y eso para mí tiene mucho valor. Cada vez que nos vamos a una escuela siempre lo decimos a los chicos, ¿sí? Para que tengan siempre la llama de Malvina presente. Y eso es fundamental y muy importante para el veterano. Así que este video lo hago con mucho cariño, ¿sí? Con mucho respeto. Humildemente le pude comentar algo así a la pasada, dijo, de mi experiencia allá, en Malvinas. Se vuelvo a repetir, muy agradecido por este video. Espero que esto lo vea mucha gente y que le llame ¿cómo es? La atención a otros chicos y que se forme su creatividad, ¿no? De hacer videos, charlas, lo que sea con un excombatiente y después expresarlo. Así que muy agradecido por esto. Y bueno, nos estaremos comunicando. Gracias por tu atención.